Bueno, bendiciones a cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más al culto de esta noche. Lo he titulado Se está acabando el tiempo. Así que vamos a comenzar con una oración y vamos a pedir la bendición de Dios. Los invito a que vayan preparándose con sus Biblias y también con el libro de deseo de todas las gentes. Bueno, vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que podemos continuar reuniéndonos para este estudio bíblico de esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada oyente al abrir tu santa palabra, que tu santa palabra pueda hablar a cada uno de ellos y que podamos, Señor, recibir tu instrucción en esta noche. Gracias por escucharnos, lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos a los que van entrando. Esta noche he titulado el estudio Se está acabando el tiempo. ¿Y por qué estamos hablando de se estar acabando el tiempo? La razón que vamos a hablar de que se está acabando el tiempo es porque hay algunos hermanos que me han dicho: pastor, no se quede sin nada, díganos lo que usted sabe acerca de qué tan cerca estamos de la venida de Cristo Jesús. Y no fue una persona, fueron varios y por eso estoy hablando de este tema, de que se está acabando el tiempo, porque no me quiero quedar sin nada. Todo lo que yo sepa o lo que me revele el Señor se los voy a decir. Así que no me voy a quedar sin nada. Como usted mismo, uno de ustedes me dijo, no se quede sin nada, díganos. Por eso he titulado el tema así: se está acabando el tiempo. No podemos poner fechas. Quiero invitarlos a sus Biblias en Mateo 24, versículo 36. Ahí nos dice el Señor Jesucristo: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero Jesucristo mismo nos dijo que no podemos saber, nadie sabe el día y la hora. Jesucristo mismo nos dijo en este capítulo que sí podemos saber qué tan cerca está. En Mateo 24, versículo 33, él nos dice: así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Aunque no sepamos la hora, el día y la hora de la venida de Cristo Jesús, nosotros se nos encomienda de parte de Jesucristo que sepamos qué tan cerca Él está. Qué tan cerca su venida Él está, que veamos las circunstancias y las cosas que Él nos ha revelado. Y eso es lo que vamos a leer hoy en día, estudiar. Las cosas que el Señor nos ha revelado nos pertenecen a nosotros. Los misterios no nos pertenecen, pero las cosas que Él nos ha revelado tienen el propósito de que nosotros estemos apercibidos y veamos, conozcamos bien los tiempos en que estamos viviendo. Así que eso es lo que queremos hacer esta noche: saber los tiempos que estamos viviendo según lo revelado en la Escritura. Vamos a ver varios versículos, porque primero quiero poner a base de que bíblicamente hay algo que se conoce como la semana de milenio. En otras palabras, en toda la Biblia y en el espíritu de profecía, la Biblia, el espíritu de profecía nos hablan de que la creación, desde que entró el pecado, el Señor solamente le dio 6,000 años de vida al pecado. Y el séptimo es un día de reposo, donde va a reposar la tierra. Para que entendamos este principio de que un día es igual a mil años, déjenme
compartir con ustedes unos versículos en Salmos, el capítulo 90 y el versículo 4 nos dice lo siguiente. Salmos, el capítulo 90 y el versículo 4 nos dice: ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. También segunda de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 8 dice también lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice: pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que el Señor dice que un día es equivalente a un año para Él. Y cuando hablamos de la creación o el tiempo que Dios le va a permitir a Satanás que haga, vamos a decir, destrucción del pecado, todas las causas del pecado aquí en la tierra, son 6000 años. Porque Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 4 nos dice lo siguiente: vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados del testimonio de Jesús y por la palabra de ellos, los que no habían adorado a la bestia en su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Así que 6000 años de tiempo que Dios le da un límite al pecado aquí en la tierra, y el séptimo día, vamos a decir, el séptimo milenio, descansa la tierra aquí, queda desolada y vacía, y nosotros el séptimo día o el séptimo milenio, nosotros estamos en el cielo. Los salvados, los redimidos están en el cielo. Así que este principio bíblico está en la Biblia y lo vamos a ver en el Espíritu de Profecía. 6000 años de tiempo para el pecado aquí en la tierra, y vemos también un año, un día, 1000 años de descanso de la tierra, y nosotros 1000 años, un día en periodo de Dios con Él en el cielo. Esto lo podemos ver bíblicamente. Hay eruditos que han sacado cronológicamente cómo es que se puede sacar que de Adán cronológicamente está comprobado. Pueden ir a BibleTime.org o .com, pero hay muchos en el internet que bíblicamente se comprueba que hay 2000 años de Adán a Abraham aproximadamente, y luego otros 2000 años de Abraham a Jesús, y luego otros 2000 años de Jesús a su segunda venida. Así que nosotros estamos viviendo en ese periodo que muy pronto el Señor va a venir. Y eso lo conocemos muy bien bíblicamente como los primeros 2000 años. Es el año de los patriarcas, que vemos a Adán y todos sus descendientes. De paso, el séptimo de Adán, descendiente de Adán, que fue Enoc, fue el que fue llevado al cielo, el séptimo. Es algo significante. Y luego 2000 años de Abraham a Jesús, que es el periodo de Israel. Y luego 2000 años de Jesús hasta su segunda venida, que es el periodo de la iglesia. Así que estamos bíblicamente en tierra firme cuando vemos que el Señor solamente le va a permitir al enemigo, al diablo, 6000 años de límite de tiempo aquí en la tierra. Este ciclo de 7, el número 7 y ciclo de 7 lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, especialmente el libro de Apocalipsis, está lleno de números 7, 7 trompetas,
7 plagas, 7 iglesias, 7 estrellas, 7 sellos, etcétera. El número 7, el ciclo de 7 es bien significante. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el Señor les dio a Israel una ley acerca de los esclavos. En Éxodo, el capítulo 21 y el versículo 2, el Señor le dice a Israel lo siguiente: si compras a un siervo hebreo, 6 años servirá, pero el séptimo saldrá libre de balde. Así que 6 años podía servir un esclavo hebreo, el séptimo lo tenías que dejar libre. Es lo que el Señor también hacía con las deudas. Y el ciclo es de 7, 7, 7. Podías estar endeudado y endeudado, pero solamente por 6 años. El séptimo día era donde se cancelaban todas las deudas. Y la tierra que era de tu familia regresaba a ti después de 7 días. De 7 años. Así que este principio está en todo el Nuevo Testamento. Pero otra cosa que de la tierra que el Señor les dio instrucción en Éxodo el capítulo 23 y el versículo 10, dice lo siguiente: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, pero el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quede comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. También el Señor dice: 6 días la tierra va a ser trabajada, el séptimo día va a ser el séptimo año, los 6 años trabajados. El séptimo año es para que quede de reposar la tierra. El pueblo de Israel, bueno, este principio de 6 y el séptimo descanso es toda la instrucción que le da el Señor a Israel. Y vemos que aunque el Señor les dijo que el séptimo año tenían que reposar la tierra, no lo hicieron. Por 490 años Israel no guardó el año que la tierra debía reposar. Y fue uno de tantos pecados por lo cual el Señor tuvo que llevárselos a Babilonia. Porque así lo dice el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, el capítulo 36 y el versículo 21 dice lo siguiente: para que se cumpliera la palabra de Jehová dada por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. La tierra tenía que gozar de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento, porque los habían llevado a Babilonia, reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. 70 años que los israelitas no le dieron reposo a la tierra, y el Señor, por su desobediencia, no solamente porque fallaron en hacer reposar la tierra cada 7 años, sino por mucho más desobediencias, el Señor se los lleva a Babilonia. Y por 70 años, esos 490 años que no había reposado la tierra, el Señor permitió que por 70 años reposara la tierra mientras ellos estaban en Babilonia. Así que este principio es muy serio para el Señor. 6 años, 6 días, 6,000 años. Es un principio bíblico que nos da la palabra de Dios, y lo que nos da la palabra de Dios es lo revelado para nosotros. Podríamos hablar mucho acerca de esto, pero nomás quiero decirles: 6,000 años que el Señor le va a dar de tiempo a Satanás para el pecado aquí en la tierra. El séptimo milenio reposa la tierra aquí, toda la tierra, el séptimo milenio.
y nosotros estamos en ese milenio con Jesús. También en 6 días el Señor crió los cielos y la tierra, el séptimo reposó. El Señor empieza a darnos ese principio. Hay otra cosa que hizo Jesús en Marcos el capítulo 9 que nos demuestra la evidencia grande de que Él era el Mesías. Marcos el capítulo 9 y el versículo 1 dice lo siguiente: de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Fíjate lo que está diciendo aquí, porque lo que va a explicar el Señor Jesucristo es lo que podríamos decir una experiencia chica, miniatura de su segunda venida. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Va a proveerles. El deseo de toda la gente nos dice que la razón por la cual el Señor se transfigura, porque se lleva a estos 3 discípulos al monte de la transfiguración, es para animarlos, porque lo que viene, la crucifixión, va a desanimar a muchos de ellos, y esta experiencia que vieron va a fortalecerlos cuando el tiempo de la duda venga, cuando lo vean crucificado, cuando lo vean que el Mesías está débil y murió. Esta experiencia el Señor quería que la experimentaran para que vieran que Él era el Mesías. Y la mejor prueba es que aquí el que se presenta es Moisés y Elías. Y Moisés y Elías es la representación de la ley y los profetas. Y cuando un judío habla de la Biblia, no dice Biblia, sino que dice ley y profetas. Es lo mismo que Apocalipsis dice, que en la última generación de seguidores de Dios guardan los mandamientos de Dios, la ley, y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 19:10 nos dice que es los profetas. Entonces, aquí vemos aquí una representación de la ley y los profetas, dando aseguranza que Jesús era el Mesías. Pero no solamente eso, sino que Moisés representa a aquellos que mueren y resucitan para ir a morar con Jesús. Elías representa a todos aquellos que si vamos a estar vivos cuando Cristo venga, vamos a ir a morar con Cristo sin ver la muerte. Así que aquí en Marcos, el capítulo 9, el versículo 2, es una representación pequeña de la segunda venida de Jesús. Lo vemos también que está registrado en Mateo 17 y en Mateo 17 del 1 al 13 y Lucas 9 del 28 al 36. Pero Marcos aquí lo dice aquí de esta manera. Lo voy a empezar a leer otra vez. De cierto os digo, dice versículo 1, que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Así que el Señor les dice, algunos de ustedes no van a morir hasta que hayan visto el reino de Dios que ha venido con poder. Ahora en estos momentos están muertos estos discípulos. Pero entonces está hablando aquí Jesús que es una miniatura de su segunda venida. El versículo 2 dice lo siguiente: 6 días después. Fíjate cuál es lo que está diciendo el Señor. 6 días después de que les dijo, mira, algunos de ustedes, no todos los de ustedes 12, pero entre ellos solamente 3, algunos de ustedes, 3 de ustedes, no van a morir hasta que vean una miniatura de la segunda venida. Y 6 días después, significante.
El Señor tuvo que esperar 6 días y el séptimo lo llevó para el monte, para arriba. Después de 6,000 años de pecado, después el pueblo de Dios va a ir para el cielo, para arriba. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. Y vieron a Elías y a Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 ramas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. De paso, hermanos, bíblicamente las únicas personas que han ayunado por 40 días y 40 noches, aquí están en el monte: Jesús, Moisés y Elías. Y en el momento que el Señor, horas después, iba a ser crucificado, imagínate, se aparece no solamente para endorsar o comprobar o verificar que el Señor es el Mesías, sino también para animarlo a que vaya con este sacrificio. 2 personas que están en el cielo. ¿Y por qué están en el cielo? Porque la promesa del sacrificio de Jesús. ¿Qué pasa si Jesús no va adelante a ese sacrificio? Se tienen que regresar a la tierra y morir. Pero allí, por este pago adelantado de la sangre preciosa de Cristo Jesús, aquí vemos a Moisés, que representa a todos los salvados que mueren y resucitan, y a Elías, que representa a los que van a ser trasladados vivos a los cielos. Aquí están diciéndole a Jesús, animándolo para que vaya adelante con el plan, con la misión de salvar a la humanidad. Y si hay alguien que supo acerca de cómo seguir adelante, pues está Moisés y Elías. Elías, que muchas veces trataron de matarlo, y Moisés también, que trataron de matarlo y aún apedrearlo. El pueblo de Israel y los israelitas también, cuando los egipcios, cuando trataron de matarlo y tuvo que huir por su vida. Aquí, en este momento, ellos están animando a Jesús para que siga adelante con su plan. Versículo 6 dice: no sabía lo que hablaba, pues estaban asustados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde una nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron a nadie más con ellos, sino solo a Jesús solo. Así que nosotros vemos aquí, hermanos, que el Señor nos da una representación miniatura de su segunda venida. 6 días después de que les había dicho: ustedes van a ver el reino de Dios venir con poder. Lo van a ver antes que mueran. 6 días después los lleva al monte y ven una miniatura de la segunda venida. Y luego nosotros tenemos que pensar qué es lo que nos está diciendo aquí Jesucristo. Jesucristo nos está diciendo: un día es igual, como ya vimos los textos, a 1000 años. 6 días después es igual a 6000 años después. 6000 años después, y viene Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos revelado en la palabra de Dios. Ahora, les voy a compartir lo que dice el Espíritu de Profecía. Para aquellos que me dicen: pastor, no sé qué con nada, díganos. Aquí está. En Hogar Cristiano, página 488, para los que están anotando.
Hogar Cristiano, página 488. Voy a ponerlo ahí, a ver si lo pueden ver. El primer párrafo dice: el gran plan de redención dará por resultado el completo establecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra será redimida para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante 6,000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Eso es lo que nos dice el espíritu de profecía. Ahora, esta cita, la hermana Elena G. de White en sus escritos habla 40 veces acerca de 6,000 años. Ahora, fíjate el siguiente párrafo. El siguiente párrafo habla de un aproximado cuando se cumplió 4,000 años. El siguiente párrafo, el segundo, dice lo siguiente: habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revertirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Así que el segundo párrafo nos está diciendo que los 4,000 años aproximadamente ocurrió cuando se viste Jesús con su humanidad. Pero también dice que los 4,000 años se cumplieron también aproximadamente cuando el Señor fue después de su bautismo al desierto. Y también dice que los 4,000 años se cumplieron cuando murió. ¿Y dónde dice esto? Bueno, el tercer párrafo dice lo siguiente, es en Deseo de todas las gentes, página 91. Y el Deseo de todas las gentes, página 32, es el que ya leímos. Ahora, la página 91 dice lo siguiente: pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los defectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4,000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física, mental, así como valor moral. El último párrafo, deseado de todas las gentes, último párrafo, deseado de todas las gentes, página 608. Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4,000 años había anunciado su muerte. Así que ahí está el punto. Para los que están en sus casas, otra vez las citas, son 4 citas. Hogar Cristiano, página 488. Deseado de todas las gentes, página 32. Deseado de todas las gentes, página 91. Deseado de todas las gentes, página 608. Estos son los libros que están en español. Pero el punto que quiero decir es esto.
lo revelado, lo que nos ha dado el Señor y lo que nos dijo en Marcos, el capítulo 9, y nosotros dos, en Mateo y Lucas, de la transfiguración, el Señor nos está diciendo, es seis días, el periodo, el ciclo de 6 días y luego el séptimo descanso, el periodo de 6 años y el séptimo año de descanso, el periodo de 6,000 años de pecado y el séptimo milenio de descanso, es lo único que el Señor va a permitir a Satanás y el pecado aquí en la tierra. Cuando vamos a los escritos de Elena G. de White, ella dice aproximadamente 4,000 años cuando Jesús nace. Aproximadamente, ahora, ¿cuándo nació Jesús? El calendario de nosotros que llevamos hoy en día, él nació el año 4 antes de Cristo. ¿Por qué está mal? Vamos a decir, ¿por qué antes de Cristo? Porque en el año 100 y algo, cuando empezaron a llevar el calendario lineal, hubo uno que tomó la tarea de buscar cuándo Jesús había nacido y comenzar de cero y ahí seguir los años en adelante, pero luego se dieron cuenta que se equivocaron y por eso en el año 4 nació de nuestro calendario, de nuestros años que hoy llevamos. Por ejemplo, hoy llevamos el año 2020, 2020, 2000 años desde que Jesús, porque Elena G. de White dice, cuando Jesús nació, 4,000 años. En el año 4 él nació. 2,000 años más son el año 1996. No vino Jesús. Bueno, Elena G. de White dice, aproximadamente 4,000 años cuando Jesús fue al desierto, cuando entró para ser tentado por el diablo después de su bautizo. Ok, ¿cuándo fue eso? En el año 27 de nuestra era. 2,000 años más, pues el año 2027. En el 2027 se cumplen otros 2,000 años. Pero también ella dice, no, aproximadamente cuando murió también, ahí son 4,000 años. Bueno, ¿cuándo murió Jesús? En el año 31 de nuestra era. Entonces, 2,000 años después, ¿qué nos da? 2031. Así que, hermanos, lo que nos ha revelado la palabra de Dios y la pluma inspirada, Elena G. de White, no da un año exacto de cuándo fue que se cumplió los 4,000 años. Ella habla de 4,000 años cuando nació Jesús. Ella habla de 4,000 años que se cumplió cuando el Señor va al desierto de Judea para ser tentado por Satanás. Ella habla de 4,000 años cuando Jesús murió. Así que no da un año exacto. No dice este es 4,000 años exacto. No, es un aproximado. Es un aproximado. ¿Qué nos está diciendo la pluma inspirada? Si el 2027 se cumplen 2,000 años desde que el bautismo de Jesús y que fue al desierto de Judea para ser tentado por Satanás, y si el año 2031 se cumplen 2,000 años desde que el Señor murió, lo que nos está diciendo aquí la pluma inspirada, no podemos poner fechas, y ella no está poniendo fechas, sino que está diciendo es aproximadamente 4,000 años. Tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de que estamos muy cercas, muy cercas. Si esto es lo que nos ha revelado la palabra de Dios, que solamente 6,000 años de pecado, y la pluma inspirada también nos dice 6,000 años de pecado y se acaba el tiempo que el Señor le da a Satanás del límite. Tenemos que abrir los ojos y ver, bueno, si Elena G. de White dice, en deseo de toda la gente, un
aproximado de 4,000 años, cuando se cumplieron los 4,000, y luego para sumarle 2,000 más, porque solamente 6,000 años el Señor le va a dar a Satanás del límite de pecado aquí en la tierra. Entonces tenemos que estar despiertos y ver que queda nomás el año 2027 y el año 2031, donde aproximadamente, no es un número exacto, aproximadamente es que ella dice que fueron 4,000 años. Ahora, esto es un aproximado. Yo, porque me presionaron, pastor, díganos lo que sabe, no se quede sin nada. Yo le estoy diciendo todo lo que yo sé, lo revelado, lo del Espíritu de Profecía y lo de la Biblia. No me estoy quedando sin nada. Pero no podemos poner fechas porque ella dio simplemente un aproximado. Lo que sí podemos saber es de que es muy pronto, muy pronto, muy pronto. ¿Cuánto podría faltar para el 2027? ¿Cuánto falta para el 2031? Es un aproximado, no estoy diciendo que esa es la fecha, es un aproximado, es muy pronto. Eso es lo revelado en el Espíritu de Profecía para nosotros. ¿Ok? Y no podemos decir que va a ser el 2027 o el 2031 que venga Jesús. No podemos decir eso porque el Señor nos dijo en Romanos 20 y el versículo 28. Fíjate lo que dice Romanos 20 y el versículo 28, lo siguiente, Romanos 9:28, porque el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra con justicia y prontitud. En inglés se traduce cut it short. Va a cortar los días. Es lo mismo que nos dice Mateo el capítulo 24 y el versículo 22. Jesús dice lo siguiente: y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aparte, así que no podemos poner fechas porque los días pueden ser acortados, puede venir antes o también puede venir después. Puede venir después. Porque allí mismo en Mateo, el capítulo 24, el Señor dice, bienaventurado, versículo 46, aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. Versículo 48, pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir. Va a haber una tardanza, puede haber que haya una tardanza, pero nunca hay una tardanza en los planes del Señor. Para nosotros aparece una tardanza, pero no es una tardanza. También el Señor Jesucristo nos dio en Mateo 25 la parábola de las 10 vírgenes, donde aparentemente hay una tardanza. Es significante que el libro de Habacuc, termino con esto, Habacuc el capítulo 2 y el versículo 3 dice lo siguiente: aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo. No sabemos cuándo, pero lo revelado nos dice que es muy pronto. Lo que nos revela el Espíritu de Profecía nos dice que es muy pronto, hermanos. Si yo pienso con el estudio que he tenido en la palabra de Dios y en el Espíritu de Profecía, los que tienen mi edad van a estar vivos. Vamos a estar vivos cuando Cristo venga. El Señor Jesús no puede tardarse mucho. Lo revelado, fíjense lo que dice ella, lo revelado es para que nosotros veamos de que viene pronto. En mi generación viene Jesús. No podemos poner fechas porque puede venir antes o puede venir después, pero viene a su tiempo. Fíjese, termino con esto, Habacuc 2 y el versículo 13. Aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo.
no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Primero dice, se tardará, pero en realidad no se tardará. Espérala, porque no se va a tardar. Así que aparentemente se va a tardar o aparentemente se va a adelantar, pero en el tiempo de Dios, al tiempo cumplimiento, como dice deseo a todas las gentes, al cumplimiento del tiempo, el Señor Jesús vino por primera vez. Al segundo venimiento, en el cumplimiento del tiempo, Él también va a venir. Y hermanos, lo revelado es para nosotros. El Señor nos dijo, el día y la hora nadie lo sabe, pero como comencé este estudio, el Señor también nos dijo, tienes que saber en Mateo 24:33, cuándo estoy cerca. Eso sí nos permite el Señor. Tienes que saber cuándo estoy cerca para que te prepares. Y lo que nos ha revelado el Espíritu Profecía, y lo que ha revelado Jesucristo en la transfiguración y en toda la Biblia, nos dan a entender que estamos muy cerca para que Jesús venga. Es todo lo que les puedo decir. Para aquellos que me han dicho, pastor, no se quede con nada, díganos qué tan cerca estamos. Pues ya les dije qué tan cerca estamos. Muy cerca, muy cerca. Que Dios les bendiga y vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche, Señor, queremos pedirte, Señor, que tu pueblo, sabemos que tú no vienes, Señor, porque tú eres compasivo, tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tienes ganas de venir, quieres venir ya rápido, Señor, a salvarnos, pero hay muchos que todavía, Señor, no han tomado esa decisión. Te pido, Señor, que la tomen rápido, que tú sabemos que estamos viendo en tu providencia para que muy pronto todo el mundo ya se decida. Y eso va a costar que las cosas se pongan terribles. Pero es porque tú tienes un propósito. Quieres alarmar a la gente, quieres llamar la atención de la gente para que la gente ya tome una decisión y tú vengas pronto. Señor, ayúdanos a aceptar tu voluntad. Si las cosas se van a poner peor y peor y peor, y así lo dice tu palabra, ayúdanos a saber que tiene el propósito de llamar la atención a todo el mundo para que escuche los últimos mensajes que tú tienes para ellos y tomen una decisión. Ayúdanos a nosotros, Señor, que somos tus mensajeros aquí en la tierra, y con la ayuda de tu Santo Espíritu y con la ayuda de tus ángeles, ayúdanos a predicar el Evangelio eterno para que muy pronto tú vengas. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios mediante, nos vemos en vivo otra vez, otro culto este sábado a las 11 de la mañana. Dios les bendiga.